Agustina se convirtió en leyenda a principios del siglo XX. Su historia es tan triste como trágica, pues se convirtió en la llorona del mineral. Aquel día, a principios de 1900, Agustina caminaba en lo que hoy es la calle Gómez Farías, con rumbo a la colonia Esparza. Sus hijos y su corazón roto la acompañaban, pues minutos antes había encontrado a su esposo en los brazos de su amante. Al ver la escena, la comida que le llevaba a su cónyuge, quien era minero, cayó al suelo en las faldas del Cerro Proaño. Ella, con el dolor de la traición, y sus pequeños hijos corrieron de ese sitio, pero desgraciadamente cayeron en un tiro de mina, perdiendo la vida. Desde entonces, la voz de la afligida mujer se escucha con el grito desgarrador de «Mis hijos, ¿dónde están mis hijos?». Hablando de esta leyenda alusiva al personaje de La Llorona, pues evidentemente no es local. Ya viene del tiempo del virreinato en la Nueva España. Sin embargo, aquí la Conseja Popular hace años transmitía, principalmente a los niños, una leyenda que narra un hecho que supuestamente ocurrió aquí en Fresnillo. Para ello menciona a una familia de mineros. Ella, la esposa del minero, se llamaba Agustina, y quien la narra nos explica cómo se vestía. Por ejemplo, era una persona alta que lucía sus trenzas de vestido largo, que siempre tenía la costumbre a las 12 horas, mediodía, acudir con sus dos hijos a las faldas del Cerro de Proaño, en donde su esposo, que era minero, laboraba en una de las catas, en uno de los tiros de las faldas del Cerro de Proaño. Acudía a las 12 horas mediodía a llevarle la comida. Llevaba un canasto y en el canasto portaba los alimentos para su esposo, que compartía con su familia, con su esposa y con sus hijos. En el canasto llevaba la sopa caldosa, el guisado, los frijoles, las tortillas envueltas en servilletas, en manteles que la propia señora elaboraba en su casa, y también un jarro con agua fresca. Al llegar al lugar donde trabajaba su esposo, allí sobre las piedras colocaba un mantel hecho en la casa, y sobre él distribuía las cazuelas y los jarros con los alimentos. Se compartía ese momento y había muchas familias que acudían a comer con sus maridos a esa hora en la fuente de trabajo. Resulta que un día de tantos, Agustina llegó antes de la hora prevista y descubrió a su esposo que se encontraba con una jovencita compartiendo alimentos. En ese instante, Agustina enloqueció, tomó a sus dos criaturas y bajaron corriendo del cerro de una forma tan atropellada que perdieron el equilibrio y cayeron a las profundas catas del Cerro de Proaño. Al enterarse los que ahí se encontraban de la tragedia, se dieron a la tarea de rescatar a esta persona y sus dos hijos. Lamentablemente no se pudo de inmediato. Cuando se hace el rescate y se procede pues a darles cristiana sepultura, se empezó a olvidar ese hecho que consternó a la población y más que nada a la familia de mineros. Y se empezó a ver por las tardes, en lo que es ahora la calle Gómez, el Barreno, Delicia, hasta llegar a lo que es la colonia Esparza en la actualidad, que durante las tardes una persona que vestía como Agustina, que andaba de un lado a otro, llorando, gritando, que quién vería por sus hijos, que dónde se encontraban sus hijos. Se le escuchaba: ¡ay, mis hijos!
Y empezó las personas de aquellos años, según la leyenda, a identificarla que era Agustina, que salía a buscar a sus hijos. Y con ello se narra un hecho que supuestamente ocurrió en Fresnillo, que se conoció hace años por la transmisión que hacían nuestros padres, nuestros abuelos, de esta costumbre tan sana de contar cuentos o leyendas, estando presentes los niños, que servía como una advertencia a los niños principalmente, que no pasaran por ciertos lugares que para ellos eran de peligro, porque podría pasarles, como en este caso, que se cayeran a una de las catas o tiros del cerro de Proaño. Todavía hasta la fecha, en algunos lugares, se comenta algo de Llorona, de la Llorona de Fresnillo Agustina, y también hay otras versiones, pero seleccionamos esta porque habla del cerro de Fresnillo y nos narra la forma de vestir de las personas en ese tiempo y también cómo se llevaban las viandas, la canasta, para compartir la comida con los mineros donde ellos trabajaban. Y recorría todo lo que es la Gómez hasta llegar a la colonia Esparza, que en aquellos años era el barrio de Guadalupe. Era caserío disperso donde habitaban trabajadores mineros y sus familias.